Durante décadas, diversas civilizaciones en todo el mundo y en especial los marineros han asegurado haber tenido contacto o presenciado apariciones de sirenas. Según las historias contadas, las sirenas son seres mitad mujer y mitad pez que poseen una extraordinaria belleza y encantadora voz con la que emiten un canto hipnotizante para atraer a sus víctimas, hombres en específico. En el año 2005, dos jóvenes dominicanos se encontraban en una playa cerca de Santo Domingo, más bien en Mandolio. Estaban a pocos metros dentro del mar, a unos minutos de que anochezca, cuando los rayos del sol mueren en el horizonte. En ese momento que disfrutaban de las cálidas aguas del mar Caribe, notaron en aquella playa solitaria que desde oeste hacia el este venía caminando una joven que mantenía un rumbo fijo. A ellos les llamó mucho la atención. Una mujer sola en la playa era algo poco habitual en esas horas. Se percataron de que la chica tenía un extraño caminar, algo fuera de lo normal. Aquella joven mujer no parecía interesada en mirar a los lados para ver hacia su derecha o su izquierda. Comúnmente los humanos solemos mirar nuestro entorno cada pocos metros que caminamos, un rasgo común que esa mujer nunca reflejó. Ella parecía más bien un robot, pero cuando se colocó frente a frente de ellos, giró su cuello sin parar de caminar y los miró fijo a los ojos. Continuó su curso hasta que la perdieron en la lejanía. No pudieron notar de dónde ella venía, si salió del mar o simplemente venía caminando desde aún más lejos. Augusto, el protagonista de esta historia, quien me la contó hace un tiempo, cuenta que sintió la sensación de que esa mujer no era humana. No era normal su extraña forma de caminar y la sensación que transmitía. Pasaron los años y Augusto no recuerda cómo, pero se hizo amigo de un cubano que un día le mencionó que era marinero y que anduvo el mundo en barcos. Es un señor mayor, cuenta Augusto, que toda su vida ha trabajado, una persona honesta y respetada, serio cuando habla, y que goza de una buena reputación, por lo cual el joven se llenó de curiosidad y le preguntó al cubano: Cuba, tú que has vivido tanto y has conocido el mundo, ¿alguna vez en tus andanzas te has encontrado con una sirena? Eso fue luego de luchar consigo mismo para hacer esa pregunta. Pero como había confianza y se conocían desde hace años, pensó que lo peor sería que el cubano lo tomara como una broma. El señor lo miró calmado y con toda naturalidad le contestó: sí. Augusto se sorprende y de una vez le pide más información. El cubano le contesta que hace muchos años él era soldador, de esos que hacen trabajo de soldadura bajo el agua, específicamente en el mar y en los barcos, y que a él lo contrataban para laborar fuera del país. En una ocasión, él fue a hacer un trabajo en territorio canadiense. Él ese día hizo el trabajo para el cual lo contrataron, pero cuando llegó la noche y todos se fueron a dormir, en eso de las 12 de la noche, le dio hambre. El mar suele dar mucha hambre. Así que fue a la cocina del barco y cuando estaba preparando algo para comer, escuchó un canto que llegaba desde lejos, adentro del mar.
no era que escuchaba a una persona cantando una canción, sino una voz dulce que entonaba una melodía que era imposible entonar para el registro vocal de un humano, algo que ni la mejor cantante de ópera puede entonar. Estamos hablando de un acontecimiento que ocurrió hace alrededor de 30 a 40 años. Y dijo el cubano con sus palabras: nada se compara con el canto de una sirena. Él en su camarote tenía un compañero. Cuando regresó a su habitación, le dijo a su compañero: ¿escuchas eso? Pero el marinero siguió dormido. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, el capitán del barco entra al camarote y les pregunta: ¿escucharon a las sirenas anoche? El cubano se puso pálido, ya que pensó que solo él había escuchado el canto. El compañero de la habitación dijo: sí, pero yo me quedé durmiendo. Ya él estaba acostumbrado. El capitán le dijo a Cuba: tú te salvaste, que no estabas solo, porque te hipnotizan y te llevan. Me remito a contar lo que me contó el cubano. Así me dijo Augusto. Augusto, así como muchos de ustedes que escuchan este relato, estaba sorprendido y algo incrédulo por lo que le narró el cubano, así que volvió a preguntar: ¿y has visto una sirena? Cuba le dijo: sí. ¿Y cómo son? Sigue Augusto preguntando. Por lo que el señor le contestó: son como esa que está ahí. Augusto se ríe porque vio una mujer común y corriente que pasaba caminando. El cubano le contó que esos seres, cuando están fuera del agua, pueden adquirir forma humana y verse igual que nosotros. Haciendo un paréntesis, recuerdo las experiencias de Jacques Cousteau, un famoso navegante francés que estuvo en muchos lugares, donde en una ocasión visitó un lugar en el Pacífico. Ahí escuchó una historia por los lugareños que narraban encuentros con seres que venían del agua. Los llamaban hombres delfines. Y cuando salían del mar, adquirían forma humana, que incluso llegaron a tener hijos con mujeres en esa zona. Volviendo a lo que narró el cubano, a Augusto. Cuba cuenta que en una ocasión estuvo en los Arpes con una delegación dominicana, donde les dijeron cuando llegaron que en esa zona aparecían unas mujeres que caminaban completamente desnudas, que la ignoraran y no la miraran. Cuando iban en el camino, así fue, aparecieron las mujeres. Eran blancas, de pelo rojo y no llevaban ropas puestas. Ningún hombre se podía resistir a sus encantos. Los hombres le hacían piropos, las llamaban, pero ellas continuaban su camino como si fueran un simple espejismo. Luego él supo que aquellas mujeres supuestamente salían del agua. El cubano le dijo: ¿tú has escuchado historias de indios en República Dominicana que salen del agua y viven en cuevas? Esas son sirenas. ¿Has escuchado historias de ciguapas? Esas son sirenas. Muchas personas son rescatadas por estos seres acuáticos y ellos hacen que olviden el encuentro. De eso soy testigo. Decenas de personas
me han escrito en las redes sociales que han sido rescatadas por sirenas o por alguien que no conocen, la mayoría de ellos cuando eran niños. Otros recuerdan que se estaban ahogando, lo han visto hundirse y luego aparecen tiempo después sin recordar cómo salieron del agua. Otra tribu que cree en estos seres son los Moken. Los Moken son un grupo de entre 2.000 a 3.000 gitanos del mar que mantienen una cultura ancestral basada en el mar. Pueden durar varios minutos bajo el agua sin respirar y algunos cuentan que han presenciado estos seres en las profundidades. Estamos hablando de personas que pasan el mayor tiempo de sus vidas en el agua y han visto criaturas parecidas al hombre que ellos creen que protegen a las especies marinas, y si algunos de ellos abusa de la pesca o de su hábitat, puede recibir un castigo y quizás perder la vida. Un testigo narra que cuando se encontraba pescando en un lugar profundo donde él no podía bajar, vio lo que le pareció un ser humanoide que lo estaba mirando desde el fondo y aseguró que se trataba de un guardián del mar. Volviendo a las historias de Augusto y el cubano le siguió contando que cuando llegó de Cuba a República Dominicana vivió un tiempo en Nagua, un pequeño pueblo perteneciente a la provincia de Samaná. En el tiempo que vivió ahí, escuchó que desapareció un hombre, que luego de un año regresó, pero ese hombre era más pálido. Su piel no era como antes, ni como los que viven en la zona. Había cambiado. Todos estaban sorprendidos, ya que lo creían muerto, ahogado en la playa. Según contó aquel hombre que solo fue a despedirse, le dijo a los familiares: «Yo estoy muy bien, no puedo decir dónde me tienen, pero me tratan muy bien donde estoy». El cubano contó que ese hombre fue llevado por sirenas. Algunos en la zona dicen que son indios. Son habitantes subacuáticos que viven ahí. No se sabe cómo pueden vivir bajo el agua, pero en todos los rincones del planeta se escuchan historias sobre estos extraños seres que viven bajo las aguas y en cuevas marinas. Si nos ponemos a investigar, encontraríamos cientos de relatos y experiencias de seres subacuáticos o sirenas desde el principio de los tiempos. Cerrando las historias y las anécdotas de Augusto, dando un fin a este capítulo, sus palabras: amigos de historias y misterios. Después de todo lo que yo he escuchado, creo que muchas historias de extraterrestres son seres que viven con nosotros. Alguna raza que evolucionó, dispone de tecnología y tiene sus bases en el fondo del mar. Muchas son las personas que han visto salir naves desde el océano y de los ríos. ¿Y tú has tenido o conoces a alguien que tuvo una experiencia similar? ¿Existen estos seres subacuáticos? Llamémosles sirenas, ¿o son solo productos de la imaginación del ser humano? Me gustaría saber su opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web historiasymisterios.com.